pulcra es Maria, toda pulcra es Maria.
non est in te, tu gloria Jerusalem, tu leticia Israel, tu honorificencia populinos, tu advocata peccato, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede ad Dominum Jesu En este día solemnísimo de la Inmaculada, en que celebramos los 150 años de la definición del dogma por el Papa Pío IX, de que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original, nos preside la Eucaristía don Juan Manuel Estepa Llaurén, arzobispo emérito castrense de esta tierra nuestra, nació en Andújar. A él le agradecemos que con su presencia nos ayude y con su palabra nos ilumine. Al final de la celebración impartirá la bendición papal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, que habéis venido a celebrar la Eucaristía en el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la paz, el amor y la luz que nos ha traído el Señor con su encarnación y con su nacimiento de Santa María la Virgen, estén con todos vosotros. Pidamos al comenzar esta celebración eucarística a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así participaremos dignamente en estos sagrados misterios y recibiréis al final de la misa la bendición apostólica con indulgencia plenaria para que se acreciente nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, os conceda Dios Todopoderoso y compasivo la oportunidad de una verdadera y fructuosa penitencia. Os conceda un corazón contrito y dispuesto al cambio de vida y la perseverancia en las buenas obras, para que, perdonados todos vuestros pecados, os conduzca hasta la vida eterna. Amén.
Gloria in excelsis Deo. Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal,
coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Los confines de la tierra contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, lo último, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de su enemigo estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor administrador diocesano, señores miembros del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, sacerdotes, seminaristas, religiosas y religiosos y fieles cristianos laicos que participáis de esta Santísima Eucaristía, recibid todos, queridos hermanos, un saludo fraterno y cordialísimo de mi parte, al mismo tiempo que os manifiesto mi gratitud por haberme invitado en este día para conmemorar con vosotros el 150 aniversario de la proclamación dogmática de la Concepción Inmaculada de la Virgen María, la definición de la doctrina de la limpia
y pura concepción de Nuestra Señora, tal como se denominaba a esta devoción y doctrina en tiempos del obispo Moscoso en el siglo XVII. Venimos a hacer memoria de un acontecimiento para la fe católica. Me toca mostraros mi agradecimiento por esta invitación que me honra personalmente también como viejo obispo de la Iglesia en España, pues me permite celebrar una fiesta y conmemoración tan entrañables entre vosotros en el corazón mismo de la diócesis en que fui bautizado y en la que recibí el don de la fe y pude dar los primeros pasos, quizá titubeantes, pero que dejaron huella en el conocimiento de Santa María, la Madre del Hijo de Dios y Madre nuestra, según el Espíritu. Celebrar hoy este 150 aniversario aquí en esta hermosa catedral mariana es ocasión privilegiada para vincularme a la tradición inmaculista de la diócesis de Jaén, que se remonta explícitamente a un pasado de más de 7 siglos, del que es testigo San Pedro Pascual, obispo de Jaén, que muere en cautiverio hacia el año 1300 en Granada. El 8 de diciembre de 1854, por tanto hace 150 años, como sabemos, el Papa Pío IX proclamaba solemnemente en Roma que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Con la definición de este dogma de la purísima concepción de la Virgen María culminó un largo proceso de reflexión y de piedad de la Iglesia que permitió conocer de modo más profundo las inmensas riquezas con las que María la Virgen, desde el momento en que fue concebida por sus padres, fue adornada para poder ser la digna madre del Hijo Eterno de Dios. Ese largo proceso, un proceso de siglos, proceso de reflexión y de devoción de los cristianos, fue vivido con particular intensidad y perseverante compromiso por la Iglesia en España, esta tierra y este pueblo que desde los comienzos de la historia de su evangelización en los primitivos tiempos cristianos se sintieron profundamente vinculados, tierra y pueblo, a la figura de María, y gracias a la cual esta presencia de la Virgen María en la vivencia de la fe ha hecho posible que numerosísimos cristianos, generación tras generación, se reconocieran miembros de la Iglesia, haciendo de la devoción a la Virgen María y Madre columna en la que apoyarse y guía para su peregrinación hasta el encuentro definitivo con Dios. Como bien sabéis, la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción nace, como todo dogma y doctrina referidos a María, de la afirmación de su maternidad divina. María es Theotokos, que significa la que engendró a Dios. Así lo definió un antiguo concilio en el siglo V, el concilio de Éfeso. Toda afirmación, queridos hermanos, que podamos hacer respecto a María la Virgen se refiere y concierne a Cristo, su Hijo y nuestro Salvador. La raíz de todos los dogmas que conciernen a María es la afirmación, ante todo, de su maternidad divina. De alguna manera, podemos decir, para entender mejor, que hay un solo dogma en la doctrina de la Iglesia, como también que hay un solo culto, el dogma cristiano y el culto cristiano, cuyo objeto es siempre directamente Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios encarnado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mediador. Ciertamente hay puntos o aspectos del gran dogma cristiano que se refieren de modo directo a la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre del Hijo de Dios según la carne, pero esas definiciones dogmáticas, como estamos diciendo, la Iglesia las hace siempre en referencia a Jesucristo. María se encuentra implicada siempre en Cristo como parte integrante de la obra de salvación, como también es como tipo de la Iglesia y como modelo de los cristianos, según la gracia como a ella acudimos. El Concilio Vaticano II
hace precisamente en estos días pasados 40 años, afirmaba: uno solo es nuestro mediador en la salvación. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece esta única mediación de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen se apoya en la mediación de Cristo y depende totalmente de la mediación de Cristo, y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. A lo largo de un centenar de años, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la Iglesia ha definido su fe sobre la Virgen María recogiendo contenidos de la devoción cristiana y del pensamiento teológico que habían sido madurados durante centenares de años, llevándolos al plano de la doctrina de la fe y declarándolos dogma. Me refiero, como bien sabéis, a la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María, 8 de diciembre de 1854, y a la definición de la Asunción de María, 1 de noviembre de 1950. Bastantes de nosotros éramos testigos de ese día y alguno pues se encontraba haciendo sus estudios, nosotros se encontraba haciendo sus estudios en Roma. Ese día, 1 de noviembre de 1950, se cerró, podríamos decir, este ciclo sobre la Virgen concebida sin pecado y Madre de Dios, y la Iglesia culminó esas definiciones proclamando que María, al término de su peregrinación en la tierra, ha sido elevada con su cuerpo y su alma a la gloria del cielo. Con estos dos dogmas, queridos hermanos, la Iglesia ha proclamado que María es el tipo, el prototipo y la anticipación de los dones prometidos por Dios en Jesucristo a la Iglesia, es decir, a la humanidad entera. Con estas dos definiciones dogmáticas, la Concepción Inmaculada y la Asunción de María, se nos ha mostrado a la Virgen como nuestra hermana en humanidad, la hermana que ha realizado por obra de Dios ya la inicial vocación y la vocación última a la que todos estamos llamados. ¿Qué significa, pues, la doctrina y la fiesta de la Inmaculada Concepción? Nosotros celebramos en la liturgia lo que creemos. Siempre lo que celebramos responde a lo que creemos, y lo que creemos responde a lo que celebramos. Y creemos que María, la Virgen bienaventurada y Madre de Dios, ha sido en consideración de los méritos de Jesucristo, su Hijo, y por tanto en consideración de la salvación por Cristo, agraciada desde el primer instante de su existencia con la gracia santificante, y que por consiguiente no ha conocido ese estado que llamamos pecado original, que consiste en la privación de gracia provocada en la criatura humana por el pecado del primer hombre a los inicios de la historia de la humanidad, y está libre también de las consecuencias de debilidad consiguientes. O sea, el pecado de los orígenes ha dejado herida a nuestra humanidad. Incluso después que el pecado es perdonado por la fe y el bautismo, deja en nosotros sus huellas. La Virgen María ha sido preservada de todo ello, de este pecado original y de las huellas que deja. La fuerza espiritual y la libertad de la Virgen María desde su concepción inmaculada son totales. De este modo, María ha podido cargar sobre sí la excepcional misión que Dios le confió, ser la madre de su Hijo, traer al mundo al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Para aceptar esta misión era necesario que María la Virgen y Madre tuviera una fe sin fisuras y tuviera una libertad que no se echara atrás en ningún momento o circunstancia. La Virgen María es la llena de gracia, según nos ha hecho saber el ángel de la Anunciación en el pasaje del Evangelio de Lucas que nos ha sido proclamado. Y María es la Madre de Dios, que no ha quedado prisionera de la muerte, sino que está para siempre en cuerpo y alma junto a su Hijo Jesucristo glorificado. Esto no es un sueño, queridos hermanos. Esto no es un sueño, no es una ilusión, no es un mito, sino que es un gran signo de Dios y una gran luz en medio de la oscuridad del mundo y de la historia. Y esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia.
Es posible que algunos católicos, en estos momentos, ante las presentes crisis y dificultades que sufre en este tiempo la persona humana y la sociedad, que sufren la fe cristiana y la misión de la Iglesia, se pregunte, ¿no sería mejor en nuestros encuentros de reflexión y en estas grandes asambleas nuestras de oración para celebrar la Eucaristía, no sería mejor polarizar y centrar toda nuestra atención en estas crisis, en reflexionar sobre ellas y en buscar soluciones o respuestas a estas dificultades? Yo creo que no. Nosotros tenemos ante todo que centrarnos en Dios y en la obra de salvación que ha realizado Jesucristo, su Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo. Hoy nos resultan más necesarias que nunca las enseñanzas que nos descubren el rostro de Dios en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios e Hijo de María. Hablar de estas verdades de la fe católica, hermanos, no es la proclamación de una ilusión, ni es la aceptación implícita de un mundo y un orden injustos que nosotros queremos que cambien, ni es una propuesta de huir, propuesta de una huida de la realidad presente del hombre, sino que es el anuncio de la raíz de todo lo que nos pasa, y es el anuncio de la esperanza que en nosotros debe alentar. Hablar de la concepción inmaculada de María en este tiempo nuestro es reafirmar en nuestros corazones de creyentes y de discípulos de Jesús que María, la Santa, la Purísima, la plena de gracia, ha anticipado de alguna manera la condición última hacia la cual nosotros caminamos. Ella es como nosotros seremos. Repito, ella es como nosotros seremos. En ella se manifiesta por una transparencia de privilegio nuestra futura condición. Ella es la criatura elegida para el advenimiento del Salvador. Ella es la elegida para el advenimiento de Jesucristo y de su reino. María se ha puesto sin reservas al servicio de Dios. María ha quedado totalmente disponible para el reino de Dios que ella anticipa con la fe en su Hijo y con su esperanza. En efecto, María es signo de esperanza y de consuelo para el pueblo creyente que peregrina hacia Dios. En este sentido la presentaba el Concilio Vaticano II hace 40 años. María, la Madre de Jesús, decía, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. Este mismo concilio enseñó la virtud teológica cristiana de la esperanza con un nuevo e intenso relieve como no había aparecido en anteriores siglos en declaración alguna de la enseñanza de la Iglesia. Toda la humanidad está destinada, según el Concilio Vaticano II, a formar un solo pueblo de Dios que en comunión de esperanza y de amor se pone en camino hacia la salvación prometida. Y para este peregrinar, la esperanza de María es gran señal para nuestra esperanza. Estas son palabras del Concilio. Hoy, en la Iglesia, en España y en la diócesis de Jaén, nos enfrentamos al desafío de centrar en Dios y en Jesucristo y solo en ellos nuestra fe y nuestra esperanza. Si miramos la historia de esta diócesis nuestra de Jaén, que se reinicia o restablece primero en Baeza y poco más tarde en Jaén, en la primera mitad del siglo XIII, la comunidad cristiana de aquel tiempo vivió durante unos 2 siglos y medio en la clara conciencia de que era una iglesia de frontera. Y en bastantes momentos se encontraba como en una situación de asedio, lo que la obligaba particularmente a cuidar su propia identidad cristiana y su espiritualidad. Y en todo ese periodo se reconoció a la Virgen María bajo sus hermosas advocaciones, algunas de ellas iniciadas al comienzo de ese periodo, y en los nuevos lugares de culto
En ese periodo se reconoció un especial papel de protectora de la Virgen María sobre la comunidad cristiana de Jaén. ¿Qué habrá que hacer ahora, queridos hermanos? Al cerrar el año del Jubileo 2000, el jubileo celebrado con ocasión de los 20 siglos de la encarnación de nuestro Señor, el Papa Juan Pablo II nos dirigía una carta apostólica que cerraba con esta apremiante invitación: caminemos con esperanza. Un nuevo milenio, decía el Papa, se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó hace 2000 años por amor al hombre. Él también realiza hoy su obra. Hemos de avanzar la vista para verla y sobre todo tener un gran corazón para convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos. El mandato misionero de Jesús nos introduce en el tercer milenio, invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos. Para ello podemos contar con la fuerza del mismo Espíritu, y nos acompaña, terminaba el Papa estas palabras, y nos acompaña en ese camino la Santísima Virgen. Al adentrarnos confiadamente en esta nueva etapa del camino que hacemos en la vida con la Virgen María, nos ayudará la celebración que hoy se inaugura o inicia en la Iglesia de España de un año de la Inmaculada. Como sabéis, hoy se abre un año de oración particular a la Inmaculada en todas las diócesis españolas, por tanto también en la nuestra, mientras que seguimos celebrando asimismo junto a la Iglesia Universal el año de la Eucaristía. Es decir, caminemos con esperanza con la Purísima Virgen María, fortalecidos con el pan que lleva a la vida eterna. Que así sea. Credo in unum Deum. Amen.
Oremos a Dios Padre, pidiendo en nuestra plegaria de hoy la especial intercesión de la Madre de Jesús. Y respondemos: que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por la Iglesia reunida en torno a la Virgen desde el día de Pentecostés, para que cumpla su misión de amor, justicia y pureza, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por el Papa Juan Pablo II, por todos los obispos y por los sacerdotes y diáconos, para que sepan perseverar en la verdad de Jesús, como lo hizo la Virgen María, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por los gobernantes, para que inspirados por la Madre de Jesús, Reina de la Paz, busquen la concordia y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por los enfermos de cuerpo y de alma, por los ancianos, por las mujeres maltratadas y por los niños explotados, para que sientan cerca el ejemplo y la ayuda de María en el sufrimiento, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por nuestra Iglesia de Jaén, para que tenga pronto un pastor que la guíe y la presida en la caridad, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Por todos nosotros, presentes en esta Eucaristía celebrada en honor de María, para que su protección nos alcance siempre, oremos. Que María, la llena de gracia, interceda por nosotros. Oremos. Escucha, Padre, la oración que hoy te presentamos y que deseamos te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito sea, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y así como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su poderosa intercesión, limpios de todo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que
será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con el Obispo José Manuel que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con el bien, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Os damos fraternalmente la paz.
Andando por el camino, te tropezamos, que hiciste el encontradizo, nos diste conversación, teníamos palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor, te dimos nuestra posada, te echó comida y calor, sentimos como amigos a compartir el Señor. Allí te conocimos al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, están oprimidos, que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos
claridad y amor. Allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de sangre nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado, del que fue preservada de modo singular en su concepción la Inmaculada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El venerable Padre José Manuel, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo castrense emérito, en nombre del romano pontífice, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los presentes verdaderamente arrepentidos y que hayan recibido los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Rogad a Dios por nuestro Papa Juan Pablo, por nuestros obispos y por la Iglesia, y procurad caminar en plena comunión con ella por la santidad de vuestra vida. Recibid con la bendición apostólica mi cordial deseo de paz y de felicidad en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a vosotros reunidos hoy para celebrar con devoción la Inmaculada Concepción de la Virgen, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza